Bueno, buenos días a todos, todas. Yo creo que estaba revisando ayer, no estoy seguro si hay. Creo que sí, creo que hay como 2 o 3 hombres en la clase. Ok, comentarles lo siguiente. ¿Revisaron el campus el día de ayer o el día de hoy? Revisaron que hay bastante información ya con respecto a la unidad 1. ¿Ok? Le subí el video ya del día martes que nos reunimos. Ya está subida la programación académica. Y adicional a esto, les voy a compartir pantalla un segundo. Y adicional a esto, les subí 2 videos que se llaman Taller Vender. Estos duran 2 horas, 2 horas 30. No es necesario que los vea ahorita, pero sí véalos. Esto, en este video, les muestro a ustedes cómo es el desarrollo práctico, ¿sí? El protocolo, cómo se hace, dónde nos enfocamos, entre otras cosas. Entonces, esos 2 videos, véanlos para que se haga más fácil. ¿Ok? Y el video que dice video muestra vender es un video de lo que se espera que ustedes hagan para la entrega del video, que es la primera tarea. ¿Okay? Entonces usted le da clic y le va a enviar a un enlace ¿sí? A un enlace en Google Drive. Entonces, quiero que ustedes escuchen lo que habla la persona que está haciendo la evaluación. Si ustedes ven, no hay nadie al frente, no es necesario que usted siente a alguien, sino que lo que vamos a desarrollar es el proceso de lo que está escuchando, ¿sí? Lo que está explicando, y como que yo no sé nada de vender, y usted me está explicando a mí cómo va a aplicar. ¿Ok? Entonces, vean el video, escuchen lo que habla, y esos son todos los elementos que se necesitan para esto. ¿Ok? Habla acerca de los materiales, habla acerca de la consigna, habla acerca de qué hacer en ciertas situaciones. ¿Ok? Esto es algo para que ustedes adelanten el video. Lo vamos a ver ahorita. Hoy vamos a dar inicio a la clase. Hoy vamos a empezar con la presentación, que también está en el espacio donde dice materiales vender. En una carpeta, ahí va a encontrar el protocolo que vamos a necesitar y la presentación. Adicionalmente les coloqué, hay un espacio que dice casos clínicos vender, son 6 protocolos y un documento en Word con las historias clínicas de esos protocolos. ¿Ok? Entonces, hay mucho contenido para que se diviertan, para que inviertan el fin de semana fuerte en bastantes de las actividades que hay que ir desarrollando. No se duerman, esta primera unidad es una unidad muy corta. Hoy estamos a 16 de septiembre. O sea, más o menos en 2 semanas estamos terminando ya esta primera unidad. ¿Ok? Es una semana muy corta, muy corta. ¿Cómo les fue con Josué del SEM? ¿Le escribieron para lo del préstamo del WIS? ¿Nadie? Yo sí le escribí. Perfecto. ¿Y qué le dijo Romeo? Las quité prestadas del 25 al 30 de septiembre y me dijo que está. Perfecto. ¿Ok? Escriban, les estoy diciendo. Después no me digan, Lick, dice que ya no hay. Acuérdense que hay que hacer un video de WIS. ¿Ok? Yo les voy a subir este fin de semana también, ya voy a empezar a subir los materiales de la unidad 2. Lo más difícil realmente de hacer y de tener para la unidad 2 son los cubos. ¿Ok? Pero los cubos usted los puede conseguir prestados, incluso hay una página también que usted puede
la imprime, lo recorta y lo pega y ya tiene sus cubos. No son oficiales de aplicación, sin embargo, pues, cumplen con el objetivo. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Todo bien? Listo. Ok. Entonces, si quieren ahorita ya podemos ir apagando las cámaras y voy a empezar a compartir pantalla para la presentación del día de hoy. ¿Ok? Recuerden un par de cositas. A mí me gusta que participen. ¿Ok? No quiero un monólogo. No quiero solo yo estar hablando y nadie dice. ¿Ok? Entonces, ya sea el chat, ya sea solicitando permiso para hablar, pero hagan. Solo regálenme un segundo. Ok, entonces, el objetivo para esta unidad 1 y lo que nosotros ya hemos visto también en la programación académica es que al finalizar toda la presentación, al finalizar las clases de esta unidad 1, usted va a ser capaz de poder describir las principales características del test gestáltico visomotor de Bender. Porque primero vamos a ver una teoría en qué se basa, cuáles son los puntos más importantes de la prueba para posteriormente avanzar a los procesos de aplicación. ¿Ok? Hay distintos sistemas, hay dos que nosotros utilizamos en la carrera. El sistema COPITS es el que se utiliza normalmente para niños, pero en psicodiagnóstico 2 van a ver el sistema de LACS. ¿Ok? Entonces, miremos algunas generalidades de la prueba. Su autora es la doctora Loretta Bender y el primer rudimento de la prueba nace en 1938. La prueba es aplicable tanto para niños como para adultos. Pero lo que nosotros comentábamos, que el proceso de evaluación en el caso de adultos es distinto, utiliza un sistema diferente. Por ende, entonces, es importante que comprendamos que la situación alrededor de la evaluación específicamente de niños tiene un sistema de calificación distinto. La aplicación es exactamente igual, pero la calificación es distinta. El origen se dio con Marx Wertheimer, que fue un psicólogo alemán, que fue uno de los fundadores de la teoría gestáltica. Luego por ahí vinieron algunos como Wolfgang Kohler, como Fritz Perls, que ustedes van a ver en consejería, por ejemplo. Y fueron los que dieron paso a la teoría gestáltica. A ver, quiero leerlos. ¿Qué saben o qué han oído sobre la Gestalt? ¿Ok? Quiero leerlos al chat o alguien si quiere tener el espacio para hacerlo. ¿Sí? ¿Qué han oído sobre la teoría gestáltica? Si no han oído nada, póngame clic, ¿verdad? Nada, cero. Nelson. Bueno, entonces, la Gestalt como tal se basa en distintos principios, ¿ok? Pero los principios más importantes el principio más importante es que todo lo que nosotros percibimos en el mundo forma parte de un todo, ¿ok? Es como cuando nosotros tenemos distintas tareas o distintos elementos asociados, pero que al final forman parte de un todo, forman parte de una gran constelación. Y así es como lo define la autora, que
la función gestáltica, la función como individuos, es integrar, ¿verdad?, todo lo que nosotros tengamos en nuestro ambiente. Todos los estímulos que nosotros recibimos forman parte de un todo, forman parte de una constelación, de un patrón o de una gestal. O sea, la gestal, entonces se va a reconocer como la organización de estímulos de un todo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos específicamente de la prueba, cuando ya nos referimos puntualmente a la prueba, realmente tenemos que empezar a ver que lo que nosotros percibimos, ¿verdad?, un estímulo, va a ser organizado o reorganizado de acuerdo a la condición biológica del individuo. ¿Ok? No sé si ustedes han visto, les voy a compartir, denme un segundo, voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir algo rápido, una búsqueda rápida. Ok. Un segundo porque les quiero mostrar, porque normalmente cuando pensamos en gestal nos aparecen ciertas líneas en específico, ¿verdad?, o ciertas ideas asociadas con esto. Un segundo, pongo acá. Quiero mostrar qué es lo primero que aparece cuando nosotros hablamos de gestal. Quiero mostrar las imágenes. Esta es la típica. Y la típica que ustedes le preguntan, ¿qué ven? ¿Qué ven? A En primera una de vista las se mira, imágenes, perdón, en una de las imágenes dos personas como viéndose de frente o como una copa. Una copa. Hay otras, por ahí, vamos a ver, dos personas, dice por ahí en el chat. Hay otras imágenes, por ejemplo, creo que es más fácil encontrar. No, no está la imagen acá. Hay una en la cual los individuos, hay dos personas que están discutiendo si es un 69 o si es un 96, no recuerdo, algo así. La voy a buscar y se la voy a subir. Porque cada uno de ellos lo ve desde su propia perspectiva. Y entonces al verlo desde su propia perspectiva, uno dice, no, que el número es 69 y no, que el otro número es 96. Porque cada quien lo ve desde su propia óptica. Y eso es lo que les quiero decir. Que cada uno de nosotros va a organizar la información dependiendo de su experiencia. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, hablando de un montón de estudiantes que ya están vacunados, por ejemplo, cuántos de ustedes simplemente no tienen una buena experiencia con las vacunas, por ejemplo? ¿Cuántos les es irrelevante y cuántos les da completamente igual? Porque todo depende de la perspectiva o de las condiciones biológicas del individuo. ¿Ok? Y entonces, si nosotros organizamos nuestro mundo a partir de estas ideas, también entonces las respuestas que nosotros tengamos van a formar parte de nuestra propia personalidad. ¿Ok? Cómo nosotros respondemos ante el medio depende de nuestras propias experiencias. A ver, ¿cuántos de ustedes, imagínense que ya no estamos pensando ya no estamos recibiendo clases de manera virtual, sino que volvimos de manera presencial? Y no es sorpresa para nadie que la inseguridad en Honduras es una cosa espeluznante y que los asaltos en rapiditos es de lo más frecuente, ¿cierto? Entonces,
¿Qué tipo de técnicas ustedes emplean para evitar los asaltos, por ejemplo? Alguna persona me va a decir aquí, no, la verdad que nada, si me toca, me toca. Bueno, está bien. Hay otras personas que me dicen, no, fíjese, Lick, la verdad que yo utilizo 2 teléfonos, uno bueno, que lo llevo bien escondido, y otro por si las moscas. ¿Sí o no? Están aquí conmigo, estoy un monólogo hablando yo. A ver, ya lo estoy viendo, leyendo el chat. La vieja confiable, dicen por ahí. O no usar transporte público. Entonces, pero eso depende porque nosotros, ¿sí? Nosotros hemos tenido experiencias de esta manera. Si usted le cuenta a alguien de otro país qué es lo que usted hace para evitar este tipo de atracos, la persona le va a quedar viendo así como usted de otro mundo. ¿Sí o no? Entonces, como hemos visto hasta ahorita, como nosotros percibimos los estímulos, depende de nuestras propias condiciones, depende de nuestros propios antecedentes. Y como respondemos también ante estos estímulos, también va a constituir nuestra personalidad. ¿Ok? A partir de esto, en distintos trabajos y cómo poder aplicar la Gestalt a distintas partes, distintos elementos, es ahora que en 1982 Benavides y Di Castro deciden formar distintos principios. ¿Ok? Entonces, los principios son 8 y en cada uno de ellos vamos a encontrar distintos elementos. El primer principio que nosotros encontramos es el parte todo y plantea que el todo no es igual a la suma de sus partes. Creo que este es un concepto sumamente utilizado, hasta desgastado en algunos casos. Incluso hay una religión, bueno, no es una religión, no sé si ustedes han escuchado alguna vez del arzobispo Desmond Tutu. ¿Alguien ha escuchado acerca de este arzobispo sudafricano? ¿No? Se los pongo acá. Desmond Tutu. Ay, perdón, me faltó una U. Okay. Él es alguien sumamente importante en el desarrollo de todo el tema de la lucha racial que hubo en Sudáfrica en los años 80 y 90. Fue un correligionario bastante cercano a Mandela. Pero lo que les quiero comentar es que él plantea que una de las actividades más importantes que él desarrolló como arzobispo era tratar de imprimir en las personas como una religión de alguna manera que se llama Ubuntu. Ubuntu dice que el todo es más que la suma simple de las partes. O sea, que nosotros cómo interactuamos y cómo nosotros interactuamos con todas las personas alrededor forman y agregan o generan un valor agregado mayor a que si nosotros vemos la suma de las partes. Entonces, este principio se aplica a la Gestalt en este sentido, de que se toma en cuenta no solamente las partes de ese todo, sino la interacción de estas partes. El segundo principio es el principio de proximidad. El principio de proximidad plantea que todos los elementos próximos entre sí en tiempo o espacio tienden a percibirse juntos. A ver, ¿cuántos de ustedes son amigos aquí? Sí, pero amigos de esos que si no estuvieran en pandemia, que van a casa, revisan las joyas, o piense usted en alguien, un amigo cercano que usted tenga, del típico que llega a su casa o usted llega a la casa de la persona y
lo primero que hace es ir a revisar las ollas, a ver qué hay de almuerzo, o de los que abren refri, o de los que en muchas ocasiones dijeron, no, es que yo creía que ustedes eran pareja, pero como todo el tiempo andan juntos. Yo Entonces, tengo un amigo hace 14, 15 años y siempre han pensado que somos novios. ujú. ¿Y por qué? A ver, Alejandra, si usted ve este principio gestáltico de proximidad, ¿por qué? Primero era mi familia, que no sé, por la cercanía, por la confianza, por lo que hacíamos, que siempre nos miraban juntos. Por eso, pero nunca vieron algo así como agarradas de la mano, un beso o algo para que todo el mundo pensara eso, incluso hasta porque desde el colegio es mi amigo. Los profesores también pensaban lo mismo. Entonces, pero es un tema de que a pesar de que, o sea, es por una proximidad que tienden a que usted estaba junto a él, pero no quiere decir que sea cierto. Aplica exactamente igual este principio, que si nosotros tenemos a una persona o un elemento próximo entre sí todo el tiempo, se va a percibir como si fuera un mismo elemento. ¿Vamos bien? ¿Estamos? ¿Estamos claros? Háganmelo saber por ahí al chat. ¿Se entiende? ¿No se entiende? A ver, perfecto. Sandra. También pueden utilizar reacciones. Perfecto. Ok, principio número 3 es el principio de similitud. Y este plantea que se perciben como parte de una misma forma aquellos elementos parecidos entre sí. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido un error? Imagínense una tarea muy mecánica. ¿Ok? Muy mecánica. Por ejemplo, para mí, una tarea mecánica es revisar a veces puntuaciones. Puntuaciones de ciertos informes o algo así. Entonces, me ha ocurrido muchas veces que cuando yo estoy calificando y veo una nota que está muy parecida, normalmente tiendo a asumir que es el mismo puntaje. Pero de repente puede tener un cambio. Por ejemplo, estoy calificando, imagínense en medición 3, por ejemplo, cuando califico MMPI, que son cerca de 50 puntuaciones distintas. Y ya más o menos me he ido aprendiendo cuando hacemos la conversión de puntaje natural a puntaje escalar. Y luego vemos esta situación y de repente yo digo, este puntaje es parecido, pero no es igual. Pero es que en MPI se utilizan protocolos masculinos y protocolos femeninos. Ok, se parece, pero no es el mismo porque uno es de hombre y otro es de mujer, por ejemplo. Entonces, normalmente este principio está muy asociado a esta situación, que nosotros tendemos de alguna manera a encontrar como una lógica o encontrar una forma de organizar, aunque de repente no es exactamente igual lo que nosotros estamos buscando. En el caso del principio número 4, que hablamos de dirección, debemos de enfocarnos en la dirección de las líneas, se continúa fluidamente. En este caso, si nosotros hablamos específicamente de la prueba. En el caso de dirección, es dirección ya sea vertical, horizontal o diagonal, pero la idea es cómo percibe el individuo, el niño, en este caso, las líneas y cómo hay una fluidez. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo. Nosotros esperamos que eso sea una línea fluida, ¿no? Pero hay de repente algunas personas o algunos niños que todavía no tienen el desarrollo completo manual y entonces esa dirección, ¿verdad?, pierde su fluidez. ¿Ok? En el principio 5, que hablamos de disposición objetiva, es la tendencia que nosotros tenemos a continuar percibiendo una organización dada
con anterioridad. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, vamos haciendo, ¿sí? ¿Qué se esperarían que venga en el siguiente? ¿Qué esperarían ustedes que venga en la siguiente forma? Uno más pequeño, uno más grande, uno mediano, uno igual. Uno más grande. Exactamente. ¿Por qué? Porque esa es una forma de organización que nosotros tenemos. Porque ya tenemos la percepción y la información de nuestra experiencia previa para tratar entonces de alguna manera organizar la información a futuro. Principio número 6 del destino común es que los elementos que se desvían de una estructura son agrupados a su vez. Eso quiere decir que a pesar de que salgan del todo como tal, de alguna manera hay un caos para organizar esta información. Hace poco estaba escuchando un audiolibro que me ha gustado muchísimo y se lo voy a colocar por acá por si a ustedes les interesa aprender otros idiomas. No sé cómo está en español. Déjenme revisar la traducción exacta. No está en inglés. Perdón, no está en español, pero bueno. El libro se llama Fluent Forever, del autor Gabriel Weiner. Entonces, me gustó mucho la manera que él habla, porque es un libro que le enseña un poco, no acerca de un idioma en específico, sino cómo aprender distintos idiomas, en qué enfocarse, entre otras cosas. Entonces, me gustó mucho el libro porque dice que a veces las reglas gramaticales no tienen sentido. ¿Cuántos de ustedes han luchado por aprender inglés, por ejemplo, que es el idioma más común que se enseñan en distintas instituciones educativas? Y de repente usted dice, no, es que de repente yo, por ejemplo, los verbos, cuando hacen la conjugación, por ejemplo, los verbos regulares, por ejemplo, que hablan acerca del ed. No sé si ustedes me siguen. Por lo menos el inglés básico. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan los verbos regulares que terminan en ed? Como por ejemplo, cuando los conjugamos en pasado. Por ejemplo, sentarse y luego le agregamos el sit, el ed. O, por ejemplo, no se me viene otro a la mente ahorita. Read. Que todos los demás son irregulares. Pero entonces, por ejemplo, la mayoría de nosotros de alguna manera como que ya organizamos esta información. Pero luego hay otros verbos, como por ejemplo comer, eat, y no siguen un orden. Y por ejemplo, el verbo en pasado es ate, es irregular. O tomar, por ejemplo. Luego es drink, es drank, que es tomar en pasado. Entonces, él dice de que de alguna manera, a pesar de que estos verbos irregulares se salen de nuestra forma de ver las cosas con el ed, aún dentro de esto encontramos una lógica, un orden para poder darle sentido a esta información. Eso mismo ocurre en el caso del destino común.
a pesar de que se salen o se desvían de la estructura general, tratamos de alguna manera volver a agrupar esta información. ¿Para qué? Para que quepa o entre en nuestra manera de organizar la forma de ver las cosas. ¿Ok? En el caso del principio número 7, que es el principio de cierre, es la tendencia que nosotros tenemos a percibir una forma de la mejor manera posible. ¿A qué nos referimos con esto? Que si ustedes, pusiera yo, por ejemplo, usted no necesita ser un especialista para saber que, a pesar de que no esté cerrado, es un Círculo abierto. un círculo. O sea, a pesar de que le hace falta ese fragmento, usted tiene la manera y percibe que esta es una forma, ¿no? Y al ser una forma, nosotros vamos a percibir, ¿verdad?, la mejor manera posible. O, por ejemplo, esto es muy frecuente también con palabras. Usted dice, bueno, centrarse. No, yo creo que no. Yo creo que no es centrarse. Yo creo que es sentarse. Ah, bueno. Entonces usted dice, por ahí cometió un error, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Pero a pesar de que el conjunto de datos no esté como totalmente lógico para nosotros, le damos un sentido. A eso nos referimos con el principio de cierre, que nosotros vamos a percibir formas, vamos a percibir el mundo, vamos a percibir las ideas de la mejor manera posible. O sea, de una manera más estable con respecto a nuestras propias experiencias. Y finalmente, el principio número 8, que es el principio de inclusividad, es que entre todas las posibilidades se percibirá más fácilmente aquellas figuras que utilizan todos los elementos disponibles. Eso quiere decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, distintas opciones o distintas figuras y nosotros podemos observar estas figuras, a pesar de que de repente hablando específicamente de la prueba, que puede tener puntos, puede tener rayas, líneas, curvas, nosotros vamos a percibir fácilmente estas figuras porque utiliza los elementos que están dentro de nuestro medio y dentro de nuestra experiencia. ¿Se entienden los principios de la Gestalt? ¿Todos claros? Perfecto. Sí, me gusta que esté activo el chat. Ok. Ahora, esta era la introducción teórica. Ahora entremos directamente al proceso de la prueba. Entonces, la prueba como tal es un test que, como vimos, se basa en los principios gestálticos, pero es visomotor. Aparte de ser gestáltico, es visomotor. ¿Qué entienden por visomotor? A ver, voy a preguntar. A ver. Henry, usted que es el bendito entre todas las mujeres. Henry. Sí, Lee. Perfecto. ¿Qué entiende usted por visomotor? Pues se me viene a la mente así como que el movimiento de la mano y los ojos a la vez. La coordinación ojo-mano. Perfecto. A eso nos referimos con visomotor. Eso quiere decir, percibimos algo a partir de nuestra visión y posteriormente lo reproducimos.
La prueba consta de 9 láminas con dibujos abstractos. Voy a encender la cámara para poder mostrárselas. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos referimos con dibujos abstractos? Porque si usted lo ve, no tiene ninguna lógica, o sea, no tiene forma de nada, realmente. Exceptuando por ahí algunas figuras que de repente usted puede ver, la figura A, por ejemplo, que es una figura geométrica, ¿sí? Que es esta, que tiene un círculo y un rombo, o la figura 1, por ejemplo, que tiene distintas líneas, figura 2, que es, son puntos organizados de una manera ligeramente diagonal, o la figura 3, que son puntos, pero que están organizados de una manera, como punta de flecha, o la figura número 4, que tiene que ver con un cuadrado no finalizado y luego como una figura, como una curva. Entonces, si ustedes ven cada una de las figuras, no son estrictamente figuras geométricas, sino que son figuras un poco más abstractas. Por ahí está, de repente, está siempre la figura 7, la he visto como 2 crayones, y esta como una figura con un rombo al centro. Entonces ustedes ven, esto es todo el material de la prueba. Obviamente el manual, ¿verdad? Pero estas son las 9 tarjetas que nosotros utilizamos. Y el tamaño oficial es de 10 por 15 centímetros. ¿Ok? Ahora, la pregunta que nosotros estábamos hablando. ¿Por qué es visomotor y por qué es gestáltico? Visomotor, como lo hemos visto, a la persona se le presenta la tarjeta, se le coloca en el espacio, la persona ve la tarjeta y posteriormente desarrolla la tarea. Y es gestáltico porque explora el nivel de estructuración de actividad perceptual, que es todo lo que nosotros vimos en la introducción. La escala como tal, oficialmente la primera prueba nace en 1938 con la doctora Loretta Bender. Pero en 1964, bueno, no en ese año, sino que en ese año nace la publicación de la doctora Elizabeth Koppitz, que también ustedes la van a ver en Psicodiagnóstico 1, el próximo periodo, si la llevan, que van a ver la escala de Koppitz en el caso del dibujo de la figura humana. Ahora bien, ¿por qué nace esta escala de la doctora Koppitz? En primer lugar, nace en la necesidad de evaluar la escala de maduración. O nace como una necesidad de evaluar la maduración. ¿Y qué entienden ahora ustedes por maduración? ¿Qué se les viene a la cabeza? Y no piensen en el típico adolescente que le dice, es como bien maduro. ¿Qué recuerdan ustedes de medición 1 cuando vieron la maduración infantil? Ok, a ver. A ver, Giselle, no le he escuchado todavía la voz. Giselle, ¿qué entiende por esto? Giselle Ramos. Si no sabe, está bien, pero necesito que me digan. No sé. Creo, Lee, que es cómo se va desarrollando el niño. Exactamente, ¿verdad? Se espera que para cierta edad el niño alcance ciertos hitos, ¿no? Por ejemplo, se espera que para el año el niño ya camine, por ejemplo.
Se espera que para los 2 años el niño ya al menos tenga un lenguaje rudimentario, etcétera, etcétera. Entonces la maduración es si va alcanzando esos niveles esperados. ¿Ok? Por ahí escribe Sandra en el chat, en desarrollo, Carles, la capacidad que tiene el infante para realizar X actividad de acuerdo a su desarrollo, y Celia, desarrollo a plenitud. A eso nos referimos con maduración. Por ende, entonces, nace esta escala para poder evaluar de la maduración, ojo, maduración a nivel visoperceptual. No quiere decir de que porque un niño no tenga o alcance una edad apropiada en esta prueba, que tiene problemas de coordinación o que no ha alcanzado el lenguaje o que no ha alcanzado X o Y actividad. Piensen, por ejemplo, en niños que no tienen la oportunidad de formarse en la escuela. A ver, ¿alguien tiene hijos acá? ¿O hermanitos? ¿O sobrinitos, primos? Que estén más o menos en edad escolar, que anden por ahí entre los 6 años, 7 años. A ver, Celia dice por ahí. Y Sara, un hermano de 7. A ver, Celia, Sara, Daniela, Alejandra, compartan. A ver, voy en orden. Celia, ¿todos están en edades escolares? Perfecto. Entonces, pero para eso sí voy a necesitar que me abra el micrófono, Celia, rapidito. Entonces, a ver, en su caso, ¿verdad? Las clases ahorita virtuales, pues de repente ya no es tan fácil como cuando usted veía el pizarrón del profesor y copiaba, ¿cierto? Ahora todo en PDF, en Word, en PowerPoint, ¿cierto? Entonces, ¿se le ha dificultado, por ejemplo, el proceso de escritura a sus hijos? Sí, buenos días, licenciado. De hecho, tengo uno en primer grado y ha sido complicado, pues, porque no es lo mismo. Y ni yo como madre, ni él como alumno, mamá, no quiero así. Hay cosas que no entiende y nunca va a ser lo mismo. A la computadora nunca va a sustituir al maestro. Entonces, ¿qué es lo Exacto, que pero tengo? Tengo que gracias. hacer, buscar estrategia con la maestra para poderlo ayudar aquí en la casa. Perfecto. Gracias, Celia. Sara Cárdenas. A ver, usted tiene un hermano de 7. Y ahora piensen, a ver, por ahí, sobrino de 7. No, estamos en la misma edad. Ok. Piense usted cómo aprendió la escritura y la lectura. Y ahora cómo la están aprendiendo. Por ejemplo, ahorita pensando con todo el tema de pandemia. Incluso ustedes, hay algunos que, y si ustedes me preguntan a mí, y si escribiera ahorita en un pizarrón, ya se me olvidó. Ya estoy acostumbrado a solo Word o PDF o lo que sea. ¿Usted cree que se le ha dificultado a la persona? ¿Que se le ha dificultado a su hermano? Sí, a mi hermano creo que un poco no, porque Ok. pero de ahí sí, excepto como la lectura, y sí nos costó un poquito. Y por ende, obviamente, las capacidades de escritura no son las mismas, ¿cierto? Escritura, lectura y también el dibujo se ve afectado. Entonces, pensemos también, por ejemplo, en personas que no tienen acceso a formación, a educación formal, por ejemplo, que no tienen la oportunidad de poder aprender a leer y a escribir. Personas, por ejemplo, que son de campo, por ejemplo, que llegan, que es lo más frecuente en Honduras, que llegan a primer grado, segundo grado, apenas tienen la capacidad de poder desarrollar las habilidades motrices. Entonces, como vemos, estamos específicamente en maduración visoperceptual. A lo mejor el mismo agricultor del que estamos hablando tiene mejores habilidades que usted en cuanto a motricidad gruesa, por ejemplo.
coordina mejor, tiene mejores capacidades físicas, pero por lo menos en este elemento sí se vuelve más complejo. Y a partir de esta necesidad, se alcanza entonces a evaluar niños entre los 5 años y los 10 años, 11 meses. Adicional a la capacidad de evaluación a nivel de maduración, también vamos a tener otro elemento adicional que son los indicadores emocionales. ¿Ok? Entonces, ¿para qué se utiliza la prueba? En primer lugar, lo que hemos hablado, la percepción visomotora. ¿Ok? También el test de Bender nos ayuda a poder evaluar problemas de aprendizaje. Normalmente, cuando un niño no funciona o no rinde bien en la prueba de Bender, generalmente tiene más problemas en otras áreas, como lo que hemos hablado ahorita. De repente, si usted no logra leer bien, difícilmente va a escribir bien, difícilmente va a poder desarrollar las habilidades motrices. Por ende, va a tener menor rendimiento, va a tener mayores dificultades, va a tener un rendimiento académico menor y por ende puede llegar a tener dificultades también en su propio desempeño escolar. ¿Ok? La prueba no, solo la prueba no diagnostica los problemas de lectura y aprendizaje. Es una herramienta adicional. Hay otras pruebas que ustedes van a ver, por ejemplo, en Educativa 1, el caso de TALE, que es el test de la lección de la lectoescritura, el mismo WIS, que nos puede ayudar a evaluar ciertas habilidades. En el caso del DTVP nos va a ayudar también a evaluar un poco los problemas de lectura y de aprendizaje. También nos ayuda a evaluar dificultades emocionales. De nuevo, la prueba es una excelente prueba. Si ustedes ven todas las ramas que nosotros podemos evaluar, son increíbles. Pero es un complemento. No quiero que usted piense que el Bender es una varita mágica que me va a decir, sí, el niño tiene un problema de aprendizaje en lectura solo por el resultado de Bender. Es una herramienta, es algo adicional, no es un todo. ¿Ok? Es como cuando, por ejemplo, en el caso de ustedes como mujeres me pueden entender mucho más. Por ejemplo, cuando ustedes van y se hacen un examen de sangre, por ejemplo, y 2 o 3 días antes acababan de finalizar su periodo menstrual, por ejemplo, y los niveles de hierro les aparecían bajísimos en el examen de sangre. El médico no va a venir y decir, ah, no, esta muchacha lo que tiene es una gran anemia o una gran deficiencia en hierro. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo decir solo eso? A ver, no puede ser que me queden calladas aquí 12 mujeres. Porque no tengo un diagnóstico médico. Aparte, tendría que hacer más exámenes, dice Scarlett. Perfecto. Porque hay que tomar en cuenta también, Porque imagínense. es normal después del periodo menstrual que salgan así los exámenes. Perfecto. Entonces, el instrumento que utilizó el médico, que es el examen de sangre, le dio valores que pueden hacer alusión a una anemia. Sí, sí, cierto. Pero ¿qué pasa si yo no exploro lo otro? ¿Qué pasa si yo no exploro la historia médica que me dice que acaba de terminar su ciclo menstrual? ¿Qué pasa si yo no me doy cuenta como médico que usted generalmente ha tenido bajo los niveles de hierro porque tiene un flujo sanguíneo muy abundante? Entonces, tenemos que tomar esto en consideración, igual aquí en Bender. Es una herramienta increíble, pero nos da una luz, nos da una guía, no es un punto final, no es una
manera de ver las cosas que solo porque esto ha pasado es esta situación. No es porque tuvo un mal rendimiento en Bender que tiene un trastorno del aprendizaje. Es una herramienta adicional. ¿Ok? Nos ayuda a evaluar dificultades emocionales, que lo vamos a complementar con otras pruebas, como las pruebas proyectivas que ustedes van a ver en Psicodiagnóstico 1. Nos ayuda a determinar las necesidades de psicoterapia y también nos ayuda a evaluar la posibilidad de tener una lesión cerebral. Quiero que ustedes entiendan algo. Cuando una persona presenta una lesión cerebral, tiene distintas ramificaciones y hay distintas maneras de verlo. Por ejemplo, piensen por un segundo en una persona mayor, qué sé yo, quizás puede ser su abuelo, su abuela, puede ser su papá, su mamá, y piensen por un segundo en que cuando usted le pregunta algo, por ejemplo, y viene y le dice, qué sé yo, una pregunta rápida, como, ¿qué día es hoy? Y le pregunta a la persona y no sabe responder, tiene mucha dificultad. O, por ejemplo, operaciones básicas, de repente matemáticas, no las puede hacer. O, por ejemplo, se le olvidan ciertas palabras usuales del lenguaje. Entonces, estas son manifestaciones de una posible lesión cerebral, pero usted no se atrevería a decir que la persona tiene Alzheimer solo porque se le olvidó dónde dejó las llaves. ¿Cierto? Tendría que corroborar con pruebas, tendría que corroborar con imágenes médicas, tendría que corroborar con un TAC, tendría que comprobar con una evaluación neurológica. Entonces, igual Bender es una manera de darnos un indicio que pueda existir una lesión cerebral, pero no podemos diagnosticar una lesión cerebral, así como el siguiente punto, la deficiencia mental o una discapacidad intelectual, solo con la prueba. ¿Estamos? ¿Todos me siguen por acá? Sí. Perfecto. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver esta diapositiva para luego tomarnos unos 5 minutitos de descanso. Entonces, la prueba como tal fue desarrollada a partir de la revisión de diferentes métodos de calificación. Y cuando la doctora Kopitz pudo juntar toda esta información, lo que hizo fue aumentar la precisión de los lineamientos para la clasificación, que ya lo vamos a ver esto en el protocolo. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a esta parte de las consideraciones para la aplicación, vamos a tomar unos 7 minutitos. Son las 8:55. Nos vemos de nuevo a las 9:02. ¿Ok? Yo voy a ir a refiliar el café. Ok. Continuemos entonces con la presentación. Ok. Entonces, algunas consideraciones que nosotros debemos de tener previas a la aplicación. Todos están viendo mi diapositiva, ¿verdad? Sí, sí se ve. Gracias. Ok, entonces, lo primero que nosotros debemos de saber es nuestra propia capacitación como profesionales. Entonces, el primer punto que debemos de enfocarnos es la capacitación que nosotros necesitamos utilizar como aplicadores. Eso quiere decir el manejo del material. Y cuando nos referimos al material es a las tarjetas, cómo se utilizan, cómo se disponen, en qué vamos a poner énfasis, cuáles son los puntos más importantes de la aplicación. Por ejemplo, la utilización de nuestra voz. Cuando hablamos de niños es difícil porque a veces tenemos algunos niños que pueden ser problemáticos en el sentido de que simplemente deciden
no hacer caso o no seguir órdenes. Entonces, ¿qué voy a hacer en todo esto? Obviamente también el lugar de aplicación. El lugar de aplicación que sea un lugar que cumpla con los requerimientos de ventilación, de iluminación, libre de distracciones, privado, que se tenga la oportunidad de poder interactuar de manera tranquila, que no haya ningún tipo de distracción. También el consentimiento informado, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de un niño, el niño tiene que saber qué es lo que está haciendo, porque eso es uno de los elementos más importantes, porque muchas veces los padres llevan al niño a base como de engaños, en algunos casos. No, que te voy a llevar y vamos a hacer X o Y actividad y el niño espera que se juegue o espera que se haga X o Y actividad, cuando realmente lo que va es un proceso de evaluación psicológica. Entonces, el niño tiene que saber en lo que está, ¿ok? Pero se le explica qué es lo que se está haciendo. Y al padre también se le debe explicar. Al niño no se le dice que viene a jugar, ¿no? Al niño se le dice que viene con un psicólogo. Porque si no, si usted no le da la información al niño, el niño se siente traicionado y no se va a abrir. Y cuando un niño se cierra a no decir nada, puede pasar 1 hora y usted no le va a sacar nada de información. Entonces, seamos muy cuidadosos en esta parte. También el establecimiento y el mantenimiento del rapport. Es sumamente importante con un niño que nosotros podamos establecer ese rapport. Todos me siguen cuando hablamos de rapport, ¿verdad? Porque eso es un concepto que nosotros vemos en medición 1. Ok. También debemos de comprender las diferencias que hay entre aplicar a un niño y aplicar a un adolescente. Cuando nosotros aplicamos a un adolescente, debemos de tomar en consideración elementos previos, como por ejemplo, la edad que tiene. Aunque sea un adolescente, por ejemplo, de 13 años, es muy diferente a un adolescente de 17. Cada año, incluso cada mes, me atrevería a decir, es muy distinto. Entonces, a lo mejor lo que me funcionó para un adolescente en otras ocasiones, probablemente para esta no me va a funcionar. Entonces, debemos de estar muy, muy pendientes de toda esta situación. La diferencia que hay entre aplicar a un niño, el niño puede ser más llevadero de alguna manera. Si usted establece bien el rapport, es fácil de mantenerlo, pero en el adolescente no. El adolescente tiende a ser más volátil, más inestable en cierto sentido. Entonces, tomemos esto en consideración antes de poder aplicar la prueba. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuáles son los siguientes puntos que necesitamos prestar atención para los materiales? En primer lugar, necesitamos las tarjetas. Las tarjetas son imprescindibles. En segundo lugar, vamos a tener hojas blancas tamaño carta. ¿Ok? Y quiero dedicar un segundo importante para poder mostrarles el video. Entonces se los voy a mostrar en silencio. ¿Ok? Entonces, quiero que vean algo. Si ustedes ven las hojas que se están utilizando, ¿sí? Hay una hoja que se le coloca al niño, ¿sí? Perdón, me adelanté mucho. Se le coloca, ¿ok? Pero, voy a hacer una pausa, pero también hay un conjunto de hojas a la vista. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante esto? En teoría se espera que el niño haga el dibujo en una sola página. Pero el niño también puede tener la opción de hacer el dibujo en distintas páginas. Incluso
hay algunos niños que pudieran llegar a utilizar una página por figura. Pero todo esto es interpretable. Esto lo vamos a ver más adelante, que estamos hablando de la aplicación. Entonces, si el niño, ¿verdad?, desarrolla la actividad en una sola página, excelente, no hay ningún problema. Pero también debemos de tener nosotros en consideración que el niño puede tener la opción de poder ver que hay más hojas. ¿Ok? También los otros materiales que nosotros utilizamos es un lápiz grafito con la punta apropiada, pero primordialmente yo les comento que traten que no sea un lápiz con borrador en la punta. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se trata de eliminar eso? Basados en sus propias experiencias. Para evitar que el niño borre. Pero tenemos un borrador y el borrador es parte de los materiales de la prueba. ¿Qué se les ocurre? Que no se equivoque el niño. No, porque de nuevo aquí tenemos un borrador. A ver, cuando yo les explico esto, les pongo mi ejemplo. Miren, si había alguien desastroso con el manejo de sus materiales, era yo. No por, bueno, sí se me olvidaban, la verdad. Pero era muy descuidado cuando borraba. Entonces, cuando yo borraba, notaba que cuando yo, ahora, ¿verdad?, algunos años después, que cuando borraba con lápiz, tendía a borrar de manera por ahí, como dice Eureka con Sara, porque el borrador de lápiz puede manchar o puede romper la hoja y puede arruinar la hoja. Entonces, por eso les pongo un ejemplo, porque yo tendía a ser muy desprolijo cuando borraba con lápiz. Entonces, borraba y se arrugaba la página. Entonces, no influye en nada en el desarrollo a menos que rompa la hoja, pero se ve mal de alguna manera. Entonces, por eso siempre trato de instarlos a ustedes que en todas las aplicaciones utilicen lápices sin borrador en la punta. Aunque utilicemos un borrador de mano, digamos, por así decirlo. ¿Vamos? Entonces, esos son los elementos importantes que quiero que nosotros nos enfoquemos. ¿Puede borrar? Sí, sí puede borrar. No hay ningún problema. Puede borrar y puede borrar la cantidad de veces que quiera. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí. ¿Dudas con respecto a los materiales de aplicación? Ok. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestros materiales y me enfoco en el video, recordemos que aquí estamos haciendo, como decimos, de tripas corazones, ¿verdad? Entonces, a lo mejor la mesa no es la más apropiada, ¿verdad?, entre otras cosas, pero la disposición que ustedes ven, esa disposición está bien, ¿sí? Está bien. Quisiéramos a lo mejor una mesa un poquito más grande, pero la disposición que estamos teniendo está bien. La hoja se le entrega al niño de manera vertical, se le entrega de esta manera. Hay hojas que también puede ver, el borrador está a la vista, el lápiz está al alcance y lo único que cambiaría yo nada más es que en el proceso de aplicación que ustedes van a ver acá, estas hojas de acá son las 9 tarjetas, ¿ok? Estas que ustedes ven ahí son las 9 tarjetas. Entonces las 9 tarjetas yo no las coloco en el escritorio. Esa es la única diferencia que yo les quiero comentar. No las coloco en el escritorio, sino que las tengo yo como en mi mano, ¿ok?
sea, voy a encender. ¿Ok? Estas son las tarjetas. Entonces yo las tengo en mi mano. No están en el escritorio. Y yo tomo de una en una. ¿Ok? Están volteadas. O sea, el niño ve la espalda de la tarjeta. Y luego voy colocando de una en una. Así como lo va colocando. ¿Ok? Esa es la única diferencia, que yo no las dejo en el escritorio. O las tengo yo en mi mano y el niño no las ve, o las coloco en mis piernas, por ejemplo. Yo lo único que hago es no dejarlo ahí en la mano. ¿Por qué? El manual no dice absolutamente nada de eso. ¿Pero por qué no las dejo yo? Porque me pasó en algunas ocasiones que el niño empezaba a agarrarlas por su cuenta. Y no es de esta manera. Yo debo de disponerle las tarjetas. ¿Estamos? Eso es más por un tema de evitar algún problema más adelante. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos, ¿verdad?, todo lo relacionado con todos los materiales, ya con las consideraciones previas a la aplicación, la consigna que se le dice al niño es literal. Aquí tengo 9 tarjetas con dibujos para que los copies. Aquí está el primero y haz uno igual a este. Y si el niño le pregunta, ¿y lo hago grande, lo hago pequeño? Lo vas a hacer lo más parecido posible. Y los hago todos en una hoja o los tengo que hacer uno en cada hoja. Hacerlos lo más parecido posible. Y puedo dibujar uno arriba, uno abajo, uno al centro, hacerlos lo más parecido posible. Pero los estoy preparando porque hay niños que preguntan hasta lo que no. Entonces, tenemos que estar listos y esa es la única instrucción. Y de repente, si tienen alguna duda, la otra respuesta o la otra vieja confiable que ustedes pueden utilizar es hágalo lo más parecido posible. ¿Ok? Esa es la única instrucción. Ese es nuestro único papel como aplicadores. ¿Vamos? Durante la aplicación no hacemos comentarios. Tampoco hay un tiempo límite. Y debemos de estar, pero sí debemos de estar muy pendientes cuando el niño haya terminado. Y si usted tiene alguna duda si el niño terminó o no terminó de dibujar la figura, se le puede preguntar. ¿Terminaste? O te la puedo retirar o puedo poner la siguiente. Si usted tiene alguna duda. Pero si se ve, es muy frecuente que el niño, y es muy notorio, porque el niño viene y agacha la cabeza, trabaja, y cuando ya está listo, levanta la cabeza. Y está así como, dame. Entonces, este tipo de situaciones, como la que les acabo de decir, en la cual usted le va a preguntar, ¿terminaste o te puedo poner la siguiente? Son cuando tenemos algún tipo de duda. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Dudas con la aplicación? Lick, solo una consulta. Si el niño le pide las hojas que él quiera, uno le puede dar las hojas que él pida. Sí. Si el niño, por ejemplo, usted le pone la figura A y termina y dice, ya terminé, deme otra hoja. Perfecto. Se le entrega otra hoja. Lo único también que les quiero comentar también con el video es, y que acaba de pasar aquí, vean que aquí la aplicadora, quiero que se vayan a escuchar el video, ¿ok? Y la aplicadora dice, ¿qué pasa si el niño voltea la hoja? Si la coloca en lugar de manera vertical, la coloca de manera horizontal. Usted corrige y coloca la hoja nuevamente en posición vertical una vez, solo una vez. Si el niño insiste en moverla de manera horizontal, se permite que el niño lo haga de esa manera, pero tiene una interpretación adicional. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí.
¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Alguien más? Todo claro, perfecto. Ok. Entonces, estas son las figuras de las tarjetas. Se las mostré a cada uno de ustedes. Por eso vamos a avanzar un poquito rápido. Ok. Algunas normas de aplicación. Si el niño insiste en girar el papel mientras copia la figura, ¿verdad? Como dijimos, una vez, ¿sí? Se le va a colocar en la posición inicial. ¿Ok? Hay algo importante por acá. Voy a encender la cámara. Ok. Puede pasar. Deme un segundo. Puede pasar. Ok, voy a enfocar hacia abajo. Ok, voy a poner un poquito más atrás y aquí voy a poner la tarjeta. Todos están viendo, ¿verdad? Ven aquí la tarjeta, voy a hacer un poquito más atrás. Aquí la tarjeta y aquí la hoja. Ok. Entonces, puede pasar, y estoy seguro que muchos de ustedes escriben así. No, muy pocas personas escriben totalmente recto, ¿no? Entonces, es muy probable que el niño pueda voltear todo para escribir de esta manera. Entonces, si nosotros notamos que esto lo hace en la primera figura, lo vamos a dejar hacer. Una vez que termine la figura, le retiro la tarjeta, le vuelvo a colocar en la posición inicial, ¿ok? Y en este espacio, debo de hacer la anotación, el proceso de aplicación, que aquí rotó, ¿ok? No es un error todavía, ya vamos a ver más adelante cuáles son los errores. No es un error todavía, pero vale la pena poder colocarlo dentro del mismo proceso de aplicación. ¿Ok? Entonces, una vez que le retiramos la tarjeta, tiramos la tarjeta y colocamos nuevamente. Y como les digo, eso se desarrolla nada más una vez. ¿Ok? También vamos a ver si el niño ha acomodado la posición del papel. Coloque la primera tarjeta, ¿sí? Frente al niño. Una vez que el niño termina, se retira la tarjeta y se pone la siguiente. Importante, usted es quien coloca la tarjeta. Y debe de colocarlo de una manera que se sienta cómodo. Él o la niña. No se va a hacer ningún tipo de comentarios. Se pueden también anotar observaciones conductuales del niño durante el test. Aunque el test realmente no tiene un tiempo límite, es bueno poder recabar el dato acerca de la cantidad de tiempo que el niño empleó, porque no es, como les digo, no hay un tiempo límite. Pero cuando nosotros analizamos, ¿verdad? Por ejemplo, un test de este tipo no debería de pasar en teoría más allá de los 5 minutos, 6 minutos tal vez. Si tenemos un niño que se tarda 20, 25 minutos, 30 minutos en hacer una prueba de este tipo, pues obviamente entonces tiene un valor diagnóstico adicional, en el sentido de por qué se tarda tanto tiempo, qué es lo que hay detrás de esto, que realmente la situación alrededor de esta situación es que puede darnos mayor información diagnóstica. ¿Ok? No es que suspendemos la prueba, pero nos puede dar un valor diagnóstico adicional. Nosotros no debemos de alentar ni tampoco impedir el uso del borrador. ¿Ok? Eso es algo que el niño tiene derecho de hacerlo. Pero no le dice, ok, aquí está el borrador también. Bueno, tal vez le puede decir,
aquí está el borrador, pero no le voy a decir, no, borre. O sea, yo no voy a alentar a que lo utilice. Ni tampoco le voy a decir, no voy a utilizar borrador. ¿Y a qué nos referimos con realizar varios intentos? Es que, por ejemplo, imagínense que esta es la hoja, ¿sí? Esta que estoy rayando acá. Entonces puede ser que en la figura A, el niño venga y no me gusta esta. Y luego haga otro intento. Y no, esta tampoco me gusta. Y haga otro intento. Y, esta es la que me gusta. Entonces, porque también tiene un valor diagnóstico. Puede ser que el niño no le guste una figura o considera que su rendimiento es pobre y por ende espontáneamente hace otro intento. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esta situación. Y la pregunta que me hacían, ¿se le da el papel que quiera? El papel que quiera, la cantidad de papel que usted quiera. Y no se hace ningún comentario. Que conste, no se ofrece el papel tampoco, pero se le da sin realizar ningún tipo de comentario. ¿Ok? De nuevo, si un niño hace preguntas sobre el número de puntos, el Licenciado. tamaño. Sí. Pero se le da el papel cuando vemos que el niño ya no tiene espacio o se lo ponemos desde el principio. No, recuerde que la disposición aquí en el video, ustedes están viendo, el papel está a la vista del niño. Ok. ¿Ok? Y el niño lo pide. Nunca, usted, porque vaya, de repente imaginemos que aquí hizo la figura A, y luego aquí hizo la figura 1, luego la figura 2, luego la figura 3, y usted ve que ya no tiene espacio, está bien, pero usted no le ofrece. Él le va a pedir a usted. Y usted, claro, con gusto, toma esa primera hoja, la quita de ahí, y luego coloca la siguiente hoja. Pero yo Por nunca ejemplo, le ofrezco. si el ¿Perdón? niño le da vuelta la hoja. Ahí sí. Si el niño le da Nosotros. vuelta a la hoja, en cuanto le dé vuelta a la hoja, permíteme, aquí te doy otro. Porque es una comunicación clara de que quiere otra hoja, a pesar de que no me lo pide. ¿Ok? ¿Por qué es importante que usted no deje que el niño haga la prueba en el reverso de la prueba? Porque cuando usted escribe, ¿ok? Voy a encender la cámara un segundo. Cuando usted escribe, ¿ok? Imaginemos que yo escribo acá, en el reverso hay impresiones de la escritura. Aunque no haya escrito nada, pero hay impresiones. Si usted escribe muy fuerte, les pasaba a ustedes que cuando escribían en cuaderno, a veces habían personas que no utilizaban hoja tras hoja, sino que utilizaban esta hoja y el reverso en blanco. Esta hoja y el reverso en blanco. Porque hay personas que escriben muy fuerte, por ejemplo, que se pasa la información a la siguiente hoja. ¿Les ha pasado? Entonces, por eso es... Sí, Celeste. No, solo que más bien, bueno, mi hermanito tiene 10 años y tuvo un problema de que apretaba demasiado el lápiz y hasta los dedos se le lastimaban. Entonces se tuvo que trabajar en eso. Y eso. Entonces que los niños sí, o sea, se puede, obviamente la parte de atrás de la hoja o sea, no se puede usar. Exactamente, por eso. No todos los niños. A lo mejor hay un niño que hace los dibujos tan ligeros que ni siquiera, que parece que ni siquiera hizo el dibujo. Pero la regla general es que la mayoría de niños hacen una impresión tan fuerte que se pasa a la parte de atrás. Entonces, si usted permite que el niño dibuje en la parte frontal y luego en el reverso, pierde calidad del dibujo. Entonces, si usted ve que el niño da vuelta a la hoja, permíteme, te doy la siguiente. Entonces, ahí como aplicadores que tenemos que estar muy pendientes, muy pendientes. ¿Alguien más? ¿Algo más? Lick, ¿Sí? pregunta, creo que ahí me quedé. O sea que todos los dibujos de las tarjetitas van en la misma hoja.
que si todos los dibujos van en la misma hoja. ¿Sí? ¿O Sí, no? ¿O una en sí. cada hoja? No, no. Lo que se espera es que el niño los haga en una sola hoja. Ah, Eso es lo que se espera. Pero recuerden que nosotros, para ir hablando un poquito e ir haciendo como una unión a lo que hemos visto, hay una parte, recuerden que hablamos ahorita de la escala, hay dos partes. La primera que era la maduración, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Pero también teníamos otra parte. ¿Quién recuerda qué era? A ver. Emocional. ¿Ok? Entonces, hay ciertos elementos, por ejemplo, que se esperan que el niño haga ciertas habilidades o que tenga ciertas acciones y por ende hablamos de elementos de maduración. ¿Ok? Estoy pasándolo para acá porque yo creo que ya no se veía. Entonces, se espera que el niño, por ejemplo, tenga habilidades madurativas de escritura, de elementos visoperceptuales. Pero, por ejemplo, si el niño hace un dibujo por hoja, es interpretable a nivel emocional. Puede ser que a nivel maduracional el dibujo esté perfecto, que esté muy bien, que no tenga ninguna falla, pero a nivel emocional adquiere una importancia, adquiere relevancia. A lo mejor, por ejemplo, el niño incluso puede hacer el dibujo. Voy a mostrar. Puede hacer, imagínense que esta es la hoja. Y el niño puede hacer, por ejemplo, aquí la figura A, luego la figura 1 acá, luego la 2 acá, luego la 3 aquí, la 4 acá, la 5, 6, y tenga como un patrón caótico de cómo dispone los dibujos en la hoja. Eso, a pesar de que a nivel maduracional esté bien y el dibujo esté perfecto, pero adquiere un significado emocional. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Por ejemplo, aquí en la segunda parte, cuando el niño empieza a contar los puntos de las figuras, de la figura 1 y figura 2, también la figura 3, 4 tienen puntos, pero lo más frecuente es en la figura 1 y 2. Voy a retrasar un poquito la presentación para que ustedes se ubiquen. Por ejemplo, en el caso de esta es la figura 1, y entonces el niño empieza a contar de punto en punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces usted le puede decir, no es necesario que contes la misma cantidad de puntos. No es necesario que contes los puntos. Solo trata de hacerlo lo más parecido posible. Entonces, el niño, si insiste en hacerlo, por ejemplo, adquiere un significado emocional que puede ser percibido como un rasgo perfeccionista u obsesivo. Entonces, a nivel maduracional, ¿está perfecto? Perfecto, excelente, no hay ningún problema. Pero a nivel emocional adquiere un significado diagnóstico. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Se entiende la importancia de conjugar entre la parte maduracional y la parte emocional? Ok. Ok. Listo. Entonces, aquí quiero mostrarles dos dibujos distintos, ¿ok?
quiero que vean el de la izquierda, que es como, digamos, el que se espera, como se esperaría que un niño pueda elaborar, ¿no? Lo más parecido posible. Y luego en el siguiente también tenemos otro resultado de un niño que realmente está presentando problemas a nivel perceptual. Ustedes ven, hay muchas figuras que ni siquiera se asemejan a las figuras. O, por ejemplo, ven aquí en la figura 7, por ejemplo. En la figura 7 se espera de que el dibujo esté traslapado. Aquí ni siquiera se toca. O, por ejemplo, en la figura 6, que se espera que tenga un eje vertical y un eje horizontal. Y el niño en este caso no desarrolló con claridad el eje vertical. O, por ejemplo, en la figura 8, que se espera que esté de manera horizontal, lo dibujó de manera vertical. Entonces, muy rara vez nos vamos a encontrar con un Bender de este tipo. Siempre vamos a tener a lo mejor un Bender que de repente esté casi perfecto, pero por ahí tenga una que otra figura que debamos de empezar a corregir. Y entonces aquí es donde entra en juego la importancia de la utilización del protocolo. Porque hay un protocolo de calificación en el cual nosotros vamos a empezar a observar cada una de las figuras, hay 9 figuras, y los posibles errores que ocurran en estas figuras. El protocolo ustedes ya lo tienen subido en la carpeta donde dice documento Bender. ¿Ok? Y ahorita se los voy a mostrar. Todos están viendo mi pantalla, el protocolo Word, ¿verdad? Ok. Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, ahorita vamos a dejar de lado esta primera página. ¿Ok? Vamos a volver a los datos normativos más adelante. Obviamente la primera parte es toda la parte de identificación, todo lo que nosotros podemos ver alrededor de esto. Son elementos de datos generales. Ahora lo que nosotros vamos a pasar es al sistema de calificación, porque al final nosotros vamos a tener un puntaje en el cual nosotros vamos a poder comparar con base a la edad del niño. Entonces, el sistema de puntuación, que aquí es donde viene el sistema que vimos de Elizabeth Coppins, es un sistema de calificación que nos permite a nosotros puntuar si hay ciertos indicadores que están presentes. Entonces, si el indicador está presente, usted va a marcar una X, ¿ok? Y si no está presente, o sea, si está ausente, simplemente se deja en blanco, ¿ok? Y quiero que noten 2 puntos importantes. Hay una columna que dice puntaje maduracional y luego hay una columna que se divide en 2 que habla acerca de puntaje de organicidad. ¿Habían escuchado antes ese término, organicidad? No. ¿Nadie? Ok. Ok. Organicidad se refiere a la posibilidad de que algo a nivel orgánico, o sea, a nivel biológico, a nivel corporal, esté fallando. Esta columna, que de nuevo se divide en 2 columnas más, son los que nos van a dar un indicio de que pueda existir algún tipo de lesión cerebral. ¿Ok? A eso nos referimos con organicidad. Entonces, vamos a encontrar que para cada figura hay ciertos tipos de errores. Los más frecuentes que nosotros vamos a encontrar son distorsión de forma y luego entre paréntesis está
la explicación de cada figura o de cada error. Vamos a encontrar también el error de rotación. Ya voy a enfocarme un poquito más en esto. El error de integración y el error de perseveración. ¿Ok? Entonces vamos de uno en uno. Cuando hablamos de distorsión de la forma es para la figura A que cualquiera de las dos figuras están excesivamente deformadas. ¿Ok? O desproporción en tamaño. ¿Ok? Voy a regresar a la presentación. Quiero a ver, aquí. No, esos son los indicadores emocionales. Vamos a saltar un poquito. Vamos a saltar esto un poquito y vamos a volver por acá. Esos son los indicadores emocionales. Ok, solo para que ustedes empiecen a leer. Está desde la diapositiva. Esta es la diapositiva número 53. ¿Okay? Desde la diapositiva 53 se encuentra la descripción de cada error. ¿Ok? Para que ustedes lo hagan por su cuenta, porque ya casi estamos llegando al final de la clase del día de hoy. ¿Ok? Entonces, desde ahí van a empezar a leer ya por su cuenta ustedes el tipo de error. La próxima semana vamos a entrarle fuertemente a esos criterios. Pero aquí ahorita me voy a retrasar un poquito y vamos a ir por acá. Lo que hemos hablado. Los niños que tienen una lesión orgánica, ¿verdad? Que tienen un posible indicador de daño cerebral, rara vez obtienen puntajes superiores al promedio en la prueba de Bender. Ya vamos a ver cuáles son estos puntajes promedios. Y cuando hablamos de daño o de lesión orgánica, es un daño orgánico producto de alguna afección de tipo cerebral y que puede traer como resultado alteraciones en conducta o en funciones cognitivas. Retomando un poquito las conductas observadas que nosotros podemos encontrar en niños con posible lesión cerebral, es el tiempo de realización. En la mayoría de los casos es muy alto. La mayoría de ellos andan alrededor o mínimo 15 minutos hacia arriba. También niños que pueden tener algún tipo de lesión cerebral tienden a trazar la figura con el dedo antes de ejecutarla. Eso quiere decir como tratar de hacer un ensayo y error. También el anclar el dibujo se refiere, el anclar el dibujo con el dedo. Voy a encender la cámara y... ¿Ok? Anclar el dibujo con el dedo es que el niño va siguiendo la figura con el dedo mientras la va realizando. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende esta parte de anclar el dibujo con el dedo? ¿Ok? También puede ser que el niño mire brevemente una sola vez la tarjeta y luego aparte la vista y el resultado que tiene un resultado bastante distinto. También es muy frecuente que los niños con lesiones cerebrales roten la tarjeta y el papel, dibujando también en la posición rotada y luego reacomodando el papel. También pueden ser niños que verifiquen una y otra vez el número de círculos o el número de puntos. También los dibujos impulsivos o apurados. Pueden ser niños que borran espontáneamente, luego corrigen con mucho esfuerzo, o también cuando los niños hacen lo que les comentaba anteriormente, de hacer segundos intentos de los dibujos. También su disgusto es muy frecuente y es muy amplio, muy notorio cuando los dibujos consideran que están mal hechos. Pueden efectuar repetidos intentos por corregirlos, entre otras cosas.
¿Ok? ¿Estamos bien con las conductas observadas en niños con posibles lesiones cerebrales? ¿Dudas hasta acá? Que conste, ¿verdad? Porque haga eso el niño no quiere decir de que ya diagnosticamos con lesión cerebral. De nuevo, estos son indicadores, son conductas frecuentes, no son diagnósticas, pero sí nos dan una idea de dónde se encuentra el niño. ¿Estamos? ¿Muy bien? Okay. Todo claro. Okay. Voy a saltarme estos elementos a nivel emocional porque quiero que pasemos a los errores quiero que miremos primero la parte maduracional y luego pasar a la parte emocional. Entonces, en el caso de la calificación de Bender, vamos a enfocarnos principalmente en estos 7 errores. Estos 7 errores se van a distribuir en los 4 anteriores que nosotros vimos. Distorsión de la forma, rotación, perseveración y ahorita el otro. Adición u omisión de ángulos entra en el aspecto de distorsión de la forma. Integración, perdón, ese era el cuarto que se me escapaba. Integración. Entonces, pero los errores más frecuentes que podemos encontrar es que el niño, en lugar de puntos, por ejemplo, haga círculos o rayas, pero quiero mostrarles, por ejemplo, el protocolo. Cuando el niño hace, por ejemplo, aquí, por ejemplo, sustitución, líneas en vez de puntos, ¿sí? En lugar de hacer puntos en la figura 3, por ejemplo, se hacen líneas como tal. Ya vamos a ver algunos de los tipos de errores más frecuentes. También podemos encontrar la perseveración, que hace referencia a cuando el niño hace más figuras de las que son necesarias. Es muy frecuente, por ejemplo, en la figura 1 o en la figura 2, donde se pueden hacer más de 15 puntos y eso se entiende como una perseveración. O en el caso de la figura 2, que tenga más de 14 columnas, porque si ustedes ven, aquí tenemos, tenemos columnas. Esta es una columna. Y luego tenemos filas, que son de índole horizontal. Entonces, tanto mayor cantidad de 14 columnas como filas omitidas o agregadas, eso quiere decir que en lugar de tener 3, tiene 4 filas, digamos, o 5 filas, o en lugar de tener 3 filas, tiene nada más 2, por ejemplo. También tenemos fallas en la integración de partes de una figura. Voy de nuevo. Por ejemplo, acá se espera, ¿sí?, que tanto el círculo como el rombo se toquen. ¿Ok? Ya sea que no se toquen, ¿sí? O sea, que la figura del círculo esté acá y el triángulo, el rombo esté acá, y no se toquen, es considerado como un error. Ya lo vamos a ver más adelante en cada uno de ellos. Ahorita estoy tratando de ejemplificarlos. Así como que se toquen excesivamente, también es un tipo de error. ¿Ok? Otro error común que nosotros podemos encontrar es sustitución de curvas por ángulos. Esto está muy frecuente en esta prueba. Perdón, esta figura, que el niño, en lugar de hacer, estas son curvas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, que en lugar de tener curvas, tenga ángulos. Por ejemplo, que el niño haga este tipo de figura. Sí, esto es un ángulo, ¿no?
sea, esto es un ángulo. Esto es un ángulo. Esto es un ángulo. Y así sucesivamente. Y el último error que nosotros, de los más frecuentes, es que añada o que omita ángulos. Estos son más frecuentes en las últimas dos figuras. Figura 7 y figura 8. ¿Por qué? Aquí es donde vamos a tener la mayor cantidad de ángulos. Entonces, por ejemplo, que un niño haga una figura, por ejemplo, de este tipo, omitió un ángulo, ¿no? Aquí tenemos, contemos, por acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ángulos. Y el niño, por ejemplo, solo hizo 1, 2, 3, 4 y 5. Faltó 1. Eso, el distorsionar, ¿verdad? Que le haga falta, el que le hagan falta ciertos ángulos, es un error, así como que la figura que haga también tenga ángulos excesivos. También pasa que en el caso de niños tienden a poner muchos ángulos de más, por ejemplo, y que puedan unir. O sea, aquí hay ángulos excesivos, hay ángulos de más. ¿Ok? O por ejemplo, es muy frecuente que en la parte alta el niño pueda hacer dibujos de este tipo. Entonces, esto se considera como un ángulo, esto también. O sea, ese tipo de errores son de los más frecuentes que nosotros nos vamos a encontrar. Y cada uno de estos errores está valorado en las diferentes figuras. No están todos los errores en todas las figuras. Como ustedes vieron, los que tienen líneas, los que tienen filas, los que tienen columnas, tienen un tipo de error. Los que tienen ángulos tienen otro tipo de error. Los que tienen integración, por ejemplo, que tienen dos o más figuras que tienen que integrarse, tienen este tipo de error. ¿Estamos? Y hay una puntuación máxima posible de 30 puntos. Y hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Ok? Quiero que se vayan preparando porque ya faltan 5 para las 10. Y vayan encendiendo su cámara. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Clarísimos? ¿Hasta acá? Perfecto. Ok. Entonces, el día martes vamos a continuar viendo los tipos de errores, cómo calificar en el protocolo para que ustedes puedan empezar a trabajar. Quiero hacer una pregunta, Alison, que usted es la encargada ahí del grupo. Parece bien extraño, solo ven 15 de ustedes conectados. Cuando ayer hice el corte, porque todavía el día martes habían adiciones y cancelaciones. En teoría son 25. No sé cuántos hay en el grupo. Ahorita voy a verle. Gracias. Pregunta por ahí, Henry, si le pueden mandar el enlace del grupo. Voy. Ok. A ver. Adiciones. Hoy es cierto. Es cierto, Sara, se me había olvidado que lo extendieron 2 días más. Solo hay 14 personas en el grupo, Lee. Okay. Sí, porque hay algunos que, no sé, creo que todos los que están conectados aquí, creo que solo Henry no
no se conectó el martes, creo. Que me imagino que hasta ahorita le salió la clase, ¿verdad? De ahí a todos los demás, Yo creo no que. estoy en el grupo de WhatsApp. Ahorita voy a mandar el enlace. Ok, entonces van a mandar ahorita el enlace por acá para que ustedes se puedan añadir. Yo no estoy ahí, eso les quiero decir, yo no estoy ahí, pero se me hace más fácil manejarlos por ahí a veces que de repente no revisan los correos o algo así. Entonces, agréguense, porfa, me avisan cualquier cosa. Todavía no voy a formar las parejas con las que vamos a trabajar durante el periodo porque, como bien dice Sara, hasta mañana todavía hay adiciones. Entonces, no lo voy a formar hasta la siguiente semana. ¿Ok? Como les dije, vayan viendo por ahí quién de los compañeros se mira como buena pareja para formar de aquí a que termine el periodo. Vayan echándole un ojo. Y vayan trabajando también en los videos. Hay muchos videos, hay 3 videos ya subidos en la plataforma. 2 que dicen taller y el video que les estuve mostrando durante la clase. El taller es para que adelanten información si quieren, que fue el taller de Vender que di el periodo antepasado, si no me equivoco, acerca de cómo calificar, dónde colocar los puntos más importantes, los puntos de énfasis, entre otras cosas. ¿Ok? Entonces, nos vemos el día martes, nuevamente. Feliz fin de semana. Gracias, Lee. Gracias, Liz. Feliz fin. Bye. Gracias, licenciado. Gracias, Rey.